Y después de Dios. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a continuar en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir en presencia de nuestro buen Dios. Vamos a nuevamente encomendarle al Señor este resto de día, a nuestro buen Padre, para que podamos vivirlo como verdaderos hijos de Él, que podamos comportarnos a semejanza de su unigénito Hijo Cristo, que nos podamos comportar como Él, nosotros que somos hijos por adopción, que nos podamos comportar como Él, que podamos parecernos mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente lo podremos lograr a través de la otra persona de la Trinidad, o de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Espíritu Santo para que venga y sople fuertemente, que venga y se posesione de nosotros, que tome control de nuestra vida, que aunque Él nos dio la libertad, nosotros también queremos que nos ayude a poder hacer buen uso de la libertad, que Él pueda llegar a nuestras facultades, sobre todo memoria, entendimiento y voluntad, para poder nosotros entender estos temas, pero que aparte de que los podamos entender racionalmente, lo podamos bajar al corazón y lo podamos sobre todo llevar a nuestras manos, o sea, poner por obra, que todo lo que aprendamos lo podamos aplicar a nuestra vida personal y lo podamos enseñar y lo podamos transmitir a otras personas que de pronto no tienen la posibilidad, o otras personas que también están buscando como nosotros de Dios. Nos encomendamos obviamente a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Modelo y Señora, la portadora por excelencia de todas las gracias, para que a través de su intercesión, y no solamente eso, sino ella como Madre de Dios y como nuestra patroncita, nosotros que somos los consagrados a ella, le queremos pedir a ella que nos regale todos los dones, carismas que necesitamos para cumplir bien nuestra misión, que sobre todo nos regale el poder desaparecer nosotros para que aparezca su Hijo, que no crezcamos nosotros, que como decía San Pablo, que nosotros menguemos y desaparezcamos para que pueda aparecer Jesús en nosotros. Entre menos nosotros, más Él; entre más nosotros, menos Él. Virgencita, danos la gracia de que seamos menos nosotros y más tu Hijo. Regálanos palabras de fuego para quemar los corazones de todas las personas con las que hablemos, que podamos ser una especie de dragones en el logos, que cada que hablemos salga a nosotros fuego que queme corazones, que queme vidas, y que el Señor pueda transformar a través de su propia palabra, no la de nosotros, no va a ser nuestra palabra. Nosotros somos un megáfono y el megáfono lo único que hace es reproducir la voz del que está hablando, que nosotros podamos ser los megáfonos de Dios y que Dios nos pueda utilizar para quemar esta tierra con fuego el Espíritu Santo. Nos encomendamos a todos los santos y ángeles del cielo, a San José obviamente, a el patrón de nuestra provincia, San Francisco Javier, que dicen que resucitó más de 100 muertos. Nos encomendamos a él, el que de alguna manera por el poder de Dios él pudo resucitar personas, que un intelectual bastante grande de la iglesia, de hecho las universidades javerianas se llaman así, Javerianas de Javier. Nos encomendamos a él. Nos encomendamos a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel de la consagración, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo. Hacemos un círculo de sangre alrededor de toda esta finca para que solamente las cosas de Dios puedan fluir, y si hay alguna cosa que no es de Dios, en virtud de mi bautismo, mi confirmación y mi consagración total a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María y de llamado a ser el formador hoy, en este momento, yo le pido a Jesús que prohíba toda comunicación y toda manifestación a cualquier espíritu, y si hay alguna cosa que no es de Dios, le pedimos a Jesús que los mande a los pies suyos en el sagrario, para que Él les mande el lugar que les corresponde, y les pedimos en el nombre de Jesús que nos vuelvan a molestar. Señor, regálanos tu gracia, tu luz y tu amor. Nos encomendamos también a Santo Tomás de Aquino, diciendo la oración que él hacía a Diosito Padre, diciéndole: Padre providente, que eres llamado fuente de la luz y de la sabiduría,
ilumina nuestro entendimiento y disipa las tinieblas con que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Concédenos la facultad de aprender, la facilidad para entender, la capacidad para retener, la sutileza para interpretar y el don de saber hablar. Amén. Y si por alguna cosa, Señor, no nos conviene regalar eso, entonces utilízanos como al santo cura de Ars, que decía que si Sansón mató a 1000 filisteos con una quijada de burro, ¿qué hará con un burro completo? Señor, aquí estamos para hacer tu divina y santa voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, chicos, vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que es precisamente la resurrección de la carne. De la resurrección de la carne, pues obviamente tenemos en la Biblia muchísimos textos. Ahí, como escucha. Bueno. Vamos a hablar de la resurrección de la carne. Y pues para hablar de la resurrección de la carne vamos a remitirnos siempre a la palabra de Dios. Nosotros encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, como San Pablo nos dice, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Eso se llama la tradición también. Él está transmitiendo lo que recibió. ¿Y qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿no? Según las Escrituras, que se apareció primero a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayoría de ellos viven y algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció también a mí como un aborto. Entonces, en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, San Pablo está hablando de que no solamente a él le contaron de la resurrección, sino que él también fue testigo ocular de la resurrección. En San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 5 y 6, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ella los hombres con vestidos resplandecientes, como ellas temiesen e inclinasen el rostro en tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. También encontramos en San Marcos, en el capítulo 16, en el versículo del 1 al 9, dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras que quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro. Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado y no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero ir a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Y también encontramos en San Marcos en el capítulo 16, en el versículo 14, donde dice: por último, estando en la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. La palabra de Dios es fundamento absolutamente de todo. Y encontramos los textos
bíblicos de la resurrección, lo cual es un hecho histórico. Pero aparte de eso encontramos en el catecismo cosas muy interesantes de la resurrección. Encontramos, por ejemplo, en el numeral 640 en adelante, se habla precisamente de la resurrección, y en el numeral 644 dice el catecismo que tan imposible les parecía la cosa a quienes, a los discípulos, que incluso puesto ante la realidad de Jesús resucitado, lo vieron resucitado, y ante esa realidad los discípulos todavía dudaban. Dice San Lucas 24:38 encontramos. Creen ver un espíritu, o sea, ellos pensaron que vieron ¿qué? Un fantasma. San Lucas 24:39. No acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. San Lucas 24:41. Y dice, Tomás conocerá la misma prueba de la duda en San Juan capítulo 20, versículos del 24 al 27. Y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron, San Mateo 28:17. Por eso la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. O sea, hay algunas personas que dicen que no es que Jesús resucitó, sino que simplemente fue que los apóstoles, pues por la fe que tenían, estuvieron predicando la resurrección. Y eso no es de esa manera. El padre Jorge Loring, en la edición número 62 de Para Salvarse, en la página número 217, en el numeral 35 en adelante, dice, Jesucristo después de su muerte resucitó y se fue al cielo. Ojo, porque esto es bien interesante. Resucitó y subió al cielo. ¿Dónde está el cielo? ¿Se puede ubicar geográficamente el cielo? Si sí, ¿dónde está? Si no, ¿cómo hace Jesucristo para, teniendo cuerpo, estar ubicado en un lugar en el que se supone que no se puede ubicar geográficamente? O sea, esta charla es una locura, pero vamos a entender lo impresionante que es de la resurrección de Cristo. Es una cosa de locos la resurrección de Cristo. Y entonces comienza el padre Jorge Loring a dar precisamente las citas bíblicas donde se nos demuestra que Jesús resucitó. Y por ejemplo dice que San Mateo, que los fariseos mandaron, en San Mateo dice que los fariseos mandaron a sus soldados que habían estado guardando la tumba y que dijeran, sus discípulos vieron de noche vinieron de noche estando nosotros dormidos y lo robaron. Mire lo que están diciendo, ¿no? Están diciendo, ¿quiénes? Los judíos. Que los discípulos de Jesús vinieron de noche y se robaron el cuerpo. Entonces dice San Agustín, si estaban durmiendo no pudieron ver nada. ¿Quiénes estaban dormidos? Los judíos. Entonces, si ustedes estaban durmiendo no pudieron ver nada. Y si ustedes no vieron nada, ¿cómo pueden ser testigos? O sea, con eso aplastante San Agustín simplemente con el razonamiento echa para atrás ese cuento de que los apóstoles se robaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hoy en día hay personas que piensan eso. Yo estuve hace 19 años yo creo que yo les he contado a ustedes esto. Yo estuve hace 19 años en el sepulcro del Señor, o sea, en Israel, y había un médico que era iridiólogo. El iridiólogo es de esos de la nueva era, ¿no? Que le mira a usted el iris y entonces sabe usted que está enfermo y tal. Y el hombre pues tenía hace 19 años, o sea, Lazos llevaba muy poquitico tiempo. Ya habíamos iniciado una conversión, eso fue en el 2000, sí, habíamos iniciado ya una conversión, ya conocíamos ciertas cositas, pero no teníamos, digamos, la cancha que tenemos hoy en día. Y entonces a mí había ese médico andaba mucho con un cristiano evangélico. Me parece muy curioso porque este doctor no creía en nada y el otro era bastante piadosito, y me parecía una combinación bien rara, pero la llevaban súper bien, y el médico se gozaba mucho al evangélico. El evangélico no le decía nada porque pues menos que se sentía como un tonto ante un médico. Lo cierto es que una vez nos encontrábamos los tres, estaba el médico, el evangélico, y estábamos
y estaba mi persona y llegó el guía de nosotros. Y el médico llega y le pregunta al guía de nosotros, que era un israelí, se llama Camilo, o se llamaba, no sé, Camilo, hablaba perfecto el español porque había vivido en Venezuela mucho tiempo. Entonces le dice el médico a Camilo, Camilo, ¿qué desierto hay que cuando a Jesús lo crucificaron él no murió en la cruz, sino que lo bajaron vivo, se robaron el cuerpo, o sea, no es que se robaron algo, no, lo bajaron vivo, lo escondieron y se lo llevaron? Y él dice, no diga eso no se puede hablar de eso, pero eso es muy posiblemente fue así. Inclusive como que, uy, ¿cómo? Lo primero que se viene, ay, la iglesia siempre echándonos cuentecitos y diciéndonos mentiras. Eso pudo haber pasado y uno piensa así, dentro de su soberbia, dentro de lo que uno medio conoce, a uno le parece muy inteligente y que de verdad es muy factible. La resurrección es una cosa bien extraña. Entonces sí, perfectamente pudo haber sido eso. Y el padre Jorge Lorenz es muy contundente diciendo de cómo eso no es posible. De hecho, el libro de Dan Brown sobre la película, ¿cómo es que se llama la película? Ya me olvidó. A mí se me olvidan las cosas con poca importancia. El Código Da Vinci se basa en eso, se basa en que Cristo lo bajaron de la cruz vivo, se lo llevaron, se fue a vivir a España, se casó con María Magdalena, imagínense ustedes, tuvo una niña que se llama Sofía. Entonces, cuando habla del Santo Grial, no está hablando de la copa en la que Cristo hizo la primera Eucaristía, que fue la misma que tuvo Melquisedec por allá en el Génesis, sino que resulta que sangre real es la hija de Jesús y de María Magdalena, la descendencia de Jesús. Entonces, este man se inventa un poco, no de vainas, hay que... Entonces el padre dice, no, un momentico, eso no es así. Tenemos un hecho y hay dos versiones. No, el hecho es, hay personas que van a la tumba y la tumba está vacía. O sea, en la tumba pusieron un cadáver. Nosotros vamos allá y la tumba está vacía. Entonces solamente pueden haber pasado dos cosas. Por ejemplo, ¿pudo haber pasado que el muerto se paró y salió caminando? No, porque eso es imposible, no que está muerto. O sea, las únicas dos posibilidades o las dos versiones, se robaron el cuerpo, lo acabamos de leer, o la otra fue que resucitó, porque no hay otra posibilidad. Entonces dice el padre Jorge Lorenz, bueno, vamos a mirar, vamos a dejar de la resurrección y contemplemos la primera posibilidad, se robaron el cuerpo. ¿A quién le interesaría robarse el cuerpo de Jesús? Solamente a dos grupos, a los apóstoles, que son sus discípulos, o a los judíos, que eran sus contradictores, porque al que ni fu ni fa, ¿sí me entiendes? O sea, al que ¿para qué va a robar el cuerpo de eso? O sea, ¿sí me entiende? Al que no le interesa, no, le interesaba solamente a dos grupos. Entonces dice el padre Jorge Lorenz, no se lo robaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles murieron predicando la resurrección y nadie se deja matar por una mentira. O sea, si ellos no lo hubieran resucitado, pues yo menos me dejo matar. ¿Sí me entiende? ¿Por qué se dejaron matar predicando la resurrección? Porque lo habían visto. Porque Tomás le metió los dedos en las llagas. Porque le metió el costado, porque lo vieron. Entonces no se lo robaron los apóstoles. Entonces, ¿quiénes se lo pudieron robado? Los judíos. ¿Y cómo sabemos que no se lo robaron los judíos? Pues porque los apóstoles predicaron la resurrección. Y si ellos hubieran robado el cuerpo, hubieran dicho, mentirosos, aquí tenemos el cuerpo, él no resucitó. Aquí está, vean, nosotros lo habíamos robado, a ver ustedes qué hacían. O sea, que si ellos predicaron la resurrección y ellos no sacaron el cuerpo, fue porque no, se lo robaron. O sea, entonces el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo no se lo robó nadie. Entonces queda la otra posibilidad. ¿Qué? ¿Que resucitó? Aquí nos está diciendo que es una cosa complicadísima, que para ellos no entendían la resurrección, a pesar de que habían visto a Lázaro resucitado. ¿Se acuerda que Lázaro olía podrido ya? 3 días y uy, huele horrible. Claro, y no estamos muertos que lleve 3 días y no huele podrido. Y el Señor es capaz de entrar y decirle, hey, ven, sal. O sea, reconstituir con solo la palabra una persona podrida y que salga caminando como si nada. Pero ojo que no estamos hablando de la misma resurrección. ¿Por qué Lázaro tenía que morir nuevamente? Hay una historia muy curiosa que la escuché yo en OW, tenía hace muchos años. En la Madre Angélica cuentan que San Pedro tenía de mascota, los niños míos tienen de mascota un canario. Pues Pedro tenía un pez, como que era grandecito. Yo no me pregunten dónde lo mantenía. O sea, no sé si las bolsas existían cuando eso, o tenía una... O sea, no sé, él tenía un pez y era grande. Y como que uno de los apóstoles vino a visitarlo y vio el pez, lo cogió y lo fritó.
Esto lo escuché en EWTN y que Pedro llegó viendo todo triste y le echó la bendición al pez y el pez revivió. ¿Ah? Este es el pez. ¿Puede ser posible? Claro, ¿no se acuerda que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban? Que es una canción que dice eso, porque tenía todo el poder del Espíritu Santo. Y San Pedro vio a su pececito frito ahí con los ojos, la bendición y el pececito vivo. Pero no es el tipo de resurrección, porque ese pez después iba a morir de viejito, porque sus facultades físicas, materiales, se van deteriorando y eso hace que ese pez vuelva a morir. Lo mismo sucedió con Lázaro. Con Lázaro, ahí no dicen que Lázaro siguió vivo. ¿O quién ha visto a Lázaro por ahí? Lázaro tuvo que haber muerto. O sea que la resurrección de Lázaro no puede haber sido una resurrección como la de Cristo, es una resurrección diferente, igual de diferente a la de viuda del hijo de Naín. ¿Se acuerda que también resucitó la viuda del hijo, al hijo de la viuda de Naín? Esa resurrección de ese pelado fue una resurrección diferente. San Pablo, ¿ustedes sabían que San Pablo resucitó un pelado? San Pablo fue a predicar una parte y dice que había una casa de 3 pisos y un pelado como que subió al 3er piso y se cayó desde allá. Y llegó San Pablo, le echó la bendición y el pelado se levantó y se sacudió como si nada. Ahí en la Biblia están los Hechos de los Apóstoles. Inclusive se me escapa el nombre del pelado y dice el nombre del pelado y todo. ¿Usted se imagina? Pero es una resurrección que no es una resurrección en cuerpo y alma, sino que simplemente es una resurrección física. Pero ese cuerpo sigue teniendo las propiedades del cuerpo normal. La resurrección de Cristo es una resurrección diferente porque su cuerpo adquiere nuevas propiedades. Propiedades que a nosotros nos da la impresión que la física lo contradicen. Yo, por ejemplo, de los que decía, uno de los dotes, por ejemplo, del cuerpo resucitado es que se llama impasividad, agilidad. Entonces, un cuerpo resucitado puede traspasar un sólido. O sea, ¿sí me entiende? O sea, ¿cómo hiciera yo para traspasar esto? Pero al mismo tiempo que pudiera tocarlo. Eso no, un fantasma puede traspasar esto, el demonio puede entrar. El demonio me da risa porque nosotros tenemos la concepción, hay veces cuando vemos una cosa que nos da miedo, nos encerramos en la pieza y le echamos llave. ¿No? Como dice, ay, ya le eché llave. Y el demonio dice, ay, no, esté mal, le echó llave, no lo voy a poder asustar. El demonio no necesita la puerta. Si él te quiere coger de las patas, te coge así, vos te encerres donde te encerres. Pero sí o no, que esa es una seguridad que uno tiene. En las películas de terror todas así, la gente le echa llave a la puerta y el demonio, ay, no, esté mal, le echó llave. No, tocará otro día cogerlo desprevenido. Así mismo sucede, se me volvió la idea, hombre, por ponerme a echar chistes ahora. Entonces nosotros tenemos la impresión de que un fantasma es eso. Un fantasma es una vaina ahí rara que uno la puede ver, pero que cuando uno le va a pegar un puño, nada. O sea, el demonio se viene y usted saca una navaja, nada. O sea, ahí me entiende. No se puede hacer nada. En Cristo tiene un dote rarísimo. Y eso parece que contradijera. ¿Cómo hago yo? ¿O cómo hace él para traspasar esta cosa aquí? Pero que yo también lo pueda tocar, porque es que dice que Tomás le metió los dedos, o sea, ¿sí me entiende? Eso parece que fuera una ley que va contra toda la física. Y por eso muchas personas están atrancados y muchos, inclusive de la iglesia, dicen que no, Señor, que la resurrección de Cristo no fue una resurrección verdadera, sino que simplemente fue una manifestación del alma. Los entendidos dicen, tenemos al Papa Benedicto XVI. En su libro Jesús de Nazaret, en la página número 283, el inicio de la página 283, y dice, ¿qué pasó allí para los testigos que habían encontrado al resucitado? Esto no era ciertamente nada fácil de expresar. Se encontraron ante un fenómeno totalmente nuevo para ellos. ¿Qué es la resurrección? Pues superaba el horizonte de su propia experiencia. La resurrección no supera también nuestra propia experiencia. O sea, nosotros no hemos podido entender lo que es la resurrección. No entendemos a nosotros lo que nosotros conocemos intelectualmente, no nos cabe en la cabeza y contradicen las cosas que nosotros pensamos. Por eso lo mejor es decir que no resucitó. Para muchos intelectuales simplemente recurren a eso. No, él no resucitó, ya eso fue un cuento de los apóstoles, eso se robaron el cuerpo. Y sigue diciendo el Papa, por más que la realidad de lo acontecido se les presentara de manera tan abrumadora que los llevara a dar testimonio de ella,
esta seguía siendo del todo inusual. San Marcos nos dice que los discípulos, cuando bajaban del monte de la transfiguración, reflexionaban preocupados sobre aquellas palabras de Jesús según las cuales el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Y se preguntaban entre ellos lo que querría decir aquello de resucitar entre los muertos. Y de hecho, ¿en qué consiste eso? Los discípulos no lo sabían y debían aprenderlo solo por el encuentro con la realidad. O sea, que eso solamente lo aprendieron viendo a Cristo, escuchando a Cristo, comiendo con Cristo, sentándose con Él, inclusive tocándolo, charlando con Él. En un cuerpo que no lo reconocieron, porque uno se imagina el mismo cuerpo, pues debieron de haberlo, hey, Jesús, venga. No, era Jesús con todo su cuerpo, pero era un cuerpo diferente, no sabemos de qué manera diferente. Ellos no lo reconocieron físicamente diferente, no sabemos, pero era el mismo Jesús. Y esto es muy interesante, ahorita vamos a ver lo que dicen unos físicos de cómo la resurrección no contradice las leyes de la física, sino al contrario, antes la apoyan. Lo que pasa es que es una idea que no nos cabe en la cabeza, como decía San Agustín, cuando San Agustín en su conversión quería entender la Trinidad y no la entendía. Y vio a un niño metiendo agüita en un huequito y le dije, niño, ¿usted qué hace? No, meto aquí el agua en este hueco. ¿Y usted cómo va a meter el agua en ese hueco? Pues así como usted va a meter la Trinidad en su cabecita, de la misma manera. Entonces hay cosas que se salen el hombre es muy inteligente, pero no tanto. O sea, a nosotros nos falta, pero mucho mamey. Entonces, dice el Papa, quien se acerca a los relatos de la resurrección con la idea de saber lo que es resucitar de entre los muertos, sin duda interpreta mal estas narraciones, terminando luego por descartarlas como una insensatez. Cuando nosotros no entendemos qué es la resurrección, nosotros simplemente decimos, no, eso no. Y eso le pasó a Rudolf Bultmann, que ha objetado a la fe en la resurrección, que aunque Jesús hubiera salido de su tumba, se debería decir, no obstante, que un acontecimiento milagroso de esta naturaleza, como es la reanimación de un cuerpo, no nos ayudaría para nada. Y desde el punto de vista existencial sería irrelevante. O sea, Bultmann se atreve a decir que la resurrección de Cristo es irrelevante. O sea, él primero no cree, pero dice que donde hubiera sucedido eso, no hubiera pasado nada. Claro, ¿cómo no vamos a hacer? Este Bultmann es un protestante. Y uno de los grandes problemas de los protestantes es que le sacaron el libro de los Macabeos. ¿Ustedes se acuerdan de la primera lectura de ayer? Qué curioso, ayer la lectura y nosotros hablando de la resurrección hoy. Me parece raro, yo pensé si hoy iban a seguir con el mismo relato y resulta que nada. Y nos tocan ayer también el Evangelio, el relato de los saduceos que no creían en la resurrección de los ángeles. Y yo decía, qué belleza, y justo toca mañana hablar de eso. Porque son dos textos, claro, si Rudolf Bultmann en su Biblia no tiene los Macabeos, no va a entender la resurrección. Cuando el chiquitico allá, bueno, la verdad ayer solamente hablaron de los 4 mayores, pero no hablan del chiquitico. El chiquitico que le... Antes de, a ver, saque la lengua y las manos. Las vamos a echar, hágale, papito. Yo sé que usted me las va a quitar, pero yo sé quién me las va a regresar. No en esta vida, sino en la otra. O sea, ellos desde el Antiguo Testamento conocían ya todo lo que es la resurrección. Y Macabeos, esto sucede porque el imperio de Alejandro Magno, que tuvo el imperio más grande que existe, cuando él muere, sus generales se dividen el imperio en 4 partes, Ptolomeo, Seleucidas me parece, no recuerdo los otros 2, sus generales se dividieron y cada uno cogió una parte y digamos que dentro de esas, no podríamos decir, ellos querían mantener vivos todo lo que era la cultura griega o la cultura helenística, y los griegos eran politeístas, entonces querían mantener vivos a sus dioses. Entonces ellos en parte donde llegaban les imponían la cultura de creer en dioses. Cuando usted habla de un politeísta, por ejemplo, ¿qué pasa donde los chinos usted le diga que existe un dios un dios de los tenis?
pues ellos comienzan a rezarle a al Dios de los tenis, ya tiene muchos. Pero si usted entra a una nación donde es monoteísta, donde creen en un solo Dios y lo quieren obligar a creer en muchos dioses, ¿qué va a decir? Y el pueblo israelí era un pueblo serio. Y por eso estos pelados se presentan, y es que usted está contra nosotros creemos en un solo Dios y no creemos en nada más. Y ustedes nos quieren obligar a causa de que muramos, a que comamos carne de marrano y carne sacrificada para los ídolos. Y cuando saque la lengua y las manos que la vamos a echar, hágale. Porque yo creo en la resurrección. ¿Usted cree que si le hubiera creído en la resurrección se hubiera sacado la lengua así muy campante? Móchelos. No, pase para acá ese marrano. Es más, el marrano es rico, a mí me gusta. Seguro que se tuercen. Ven el concepto de la resurrección tan importante que es. O sea, los dos lados opuestos diametrales del que cree en la resurrección y del que no cree en la resurrección, pero eso es aplicable a hoy en día. Ustedes creen en la resurrección, por eso vienen a un retiro, por eso vienen a aguantar aquí calor, ¿sí me entienden? Porque nosotros creemos que todos estos sacrificios que estamos haciendo aquí y que todas las cosas que estamos haciendo aquí nos va a servir para crecer como personas y para poder llegar a la resurrección con Él, porque Él nos dijo que eso que Él iba a hacer, lo iba a hacer con nosotros, y que así como nosotros somos el cuerpo místico de Él y Él resucitó, pues nosotros también. Una persona que no cree en la resurrección, pues ni fu ni fa, no está aquí, está por allá mamando gallo más bien, inclusive puede estar hasta pecando, haciendo de la resurrección de Cristo un cuento que desafortunadamente se va a ver plasmada en su propia alma cuando muera. En nosotros también se va a ver plasmada en nuestra propia alma. Ojo, y en nuestro propio cuerpo. Nosotros no tendríamos problema con la resurrección si pensáramos que era solamente el alma. Claro, el alma, no, pues es que el alma sí, el alma no muere. Nosotros eso lo sabemos y lo entendemos ya. Pero no en el campo de lo material. ¿Cómo hace lo material para atravesar lo material sin dejar de ser material? O sea, es rarísimo eso. Y por eso el Papa Benedicto, decimos esto, por eso es tan delicado el protestantismo, es sacarle cosas fundamentales. Ellos tienen parte de la verdad porque tienen parte de la Biblia, pero les falta. Y como les falta muchas cosas de la verdad, pues no son capaces de entender todo a plena conciencia. Y eso puede llevar a un distanciamiento tan grande entre donde hubiera sido, por ejemplo, Rudolf Boltmann, el que le hagan esto a los macabeos, él se deja matar porque no cree en la resurrección. Él dice, no, eso. Y eso que es evangélico, Dios mío. Muy grande, no fuera evangélico, pues. Y dice el Papa, efectivamente, si la resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro de un muerto revivido, no tendría para nosotros ninguna instancia. Aquí el Papa nos está aclarando precisamente eso, que no se trata de revivir un muerto. Él estaba muerto, lo que hizo San Francisco Javier, resucitó a más de 100. ¿Qué hizo? Un muerto lo hizo revivir, pero ese muerto tenía que volver a morir. Claro que sí. Y todas las resurrecciones que se narran en la Biblia y todos tuvieron que morir, porque la resurrección fue simplemente volverlo a vivir. Sería como cuando una persona le da un infarto y llega y le da un paro cardíaco y llega un médico y le hace masaje cardíaco y el man revive, entonces el man resucitó al man. No, o sea, yo lo resucité. Podríamos compararlo con algo similar y no es algo similar, es algo totalmente opuesto. Y nos dice el Papa que no tendría más importancia que la reanimación por la pericia de los médicos o de alguien clínicamente muerto. Para el mundo en su conjunto y para nuestra existencia nada hubiera cambiado. El milagro de un cadáver reanimado significaría que la resurrección de Jesús fue igual que la resurrección del joven de Naín, San Lucas 7:11, o de la hija del Jairo, San Marcos 5:22, o la de Lázaro, San Juan 11, del 1 al 44. De hecho, estos volvieron a la vida anterior durante cierto tiempo para, llegado el momento, antes o después, morir definitivamente. Con Cristo no pasó así. Lo de Cristo fue algo diferente. Él no solamente fue reavivado, sino que Él mismo se reavivó. Y no solamente, sino que crece, aparece con un cuerpo con unas características diferentes a las características que tenemos nosotros. Entonces dejemos al Papa quietecito, al Papa Benedicto, dejémoslo quietecito ya aquí. Y la verdad es que ojalá hubiera mucho tiempo para poder voy a salteármelo el padre Jorge Loring también.
porque necesito que nos centremos en algo que seguramente nos va a servir. Resulta que la resurrección es un dogma de fe y que no está fácil entenderlo porque estamos hablando de la resurrección de la carne. No, sería más fácil creer solo en la resurrección del alma, pero como es en cuerpo y alma es un poco más complejo, ¿no? Y nosotros, para poder entender mejor esta charla, vamos a hacer algunas precisiones. Miren, siempre nosotros hay dos palabras que parecen sinónimas: redención y salvación. De hecho, a nosotros yo he visto que nos han preguntado ¿quién se puede salvar? Y nadie levanta la mano. Cuando él dice, ¿usted se puede salvar? Claro, no solamente usted se puede salvar, sino que es el deber suyo salvarse. O sea, está en sus manos la salvación, lo cual es diferente a la redención. ¿Quién se puede redimir? Nadie. Entonces, redención es el acto que hace Cristo en la cruz para comprarnos. O sea, redención es como comprar, recomprar. No, nosotros somos de Él porque Él nos hizo, y la redención es que volvió y pagó por nosotros. No, o sea, fuimos hechos por Él, pero aparte de eso nos compró. ¿Quién más nos podría redimir? Nadie. ¿Yo me puedo salvar sin redención? No, Señor. ¿Pero tú te puedes salvar solo? No, Señor. Entonces, se necesitan dos condiciones para poder llegar al cielo. La primera es que Dios quiera. ¿Ustedes creen que Dios quiere que yo llegue al cielo? No. Claro, mire la cruz. Esa es la redención. Y la redención no es más que un tiquete que Dios te da para el cielo. Como decir, es que ayer le metieron 3 al Junior. Uy, 3-1 perdieron. El que tenía boletica para entrar al estadio ayer, tiene la boleta ya, pero no lo tienen que llevar. No, ¿sí me entiende? Usted tiene la boleta para entrar al estadio, pero si usted no va, la boleta la tiene usted. Si usted no ocupa ese espacio, otra persona se va a meter allá. Ahí está la silla con su número. Entonces, la redención es, nadie se puede salvar sin redención. O sea, necesitamos a Cristo que nos redima, pero con solo la redención tenemos. No, necesitamos la salvación. Entonces, la primera condición es que Dios quiera que lleguemos al cielo. Dios lo quiere por la redención. Y la otra es que yo quiera, y esa es la salvación. Por eso va a decir San Agustín, el que te creó sin ti, no te podrá salvar sin ti. O sea, ¿el necesito de usted para crearlo? No. ¿Necesita de usted para salvarlo? Sí. Claro, si usted no se quiere salvar, aunque lo haya redimido, aunque usted tenga la boleta para llegar al cielo, no va a poder llegar porque usted no quiere. Entonces, eso es muy importante, esa precisión. Redención es lo que hizo Cristo y la salvación es, digamos, la respuesta a la redención. Yo me tengo que salvar, soy yo el que me salvo. Es Cristo me redime, pero yo me salvo. ¿Me entienden? Yo sé que eso suena hay veces duro y padre dice, no, usted no se puede salvar. Padre, sí. En el sentido estricto de la palabra, soy yo el que me salvo. No soy yo el que me redimo, entendiendo lo que es redención y salvación. Entendiendo lo que es redención y salvación. Nosotros podemos manejarlo como sinónimos, pero en casos concretos como este, no se puede. Porque yo me podría salvar sin redención, no, Señor. Y Dios con solo la redención tengo, no, Señor. Necesitamos la redención de Cristo, que es las puertas del cielo abiertas, y la salvación es lo que yo tengo que hacer. Entonces, el Señor nos abrió la puerta del cielo, pero nosotros debemos ser los que tenemos que ir allá. Y la redención resulta que se da de dos maneras, se da en el cuerpo y se da en el alma. Se acuerda que cuando Adán y Eva pecaron, pues obviamente su alma perdió, pero también el cuerpo perdió ciertos dotes. Así como funciona en el pecado, así funciona en la redención. Se perdieron dotes del cuerpo y con la redención esos dotes van a ser recuperados. Entonces, cuando Dios redime también, o ese efecto de redención también se da en el alma y también se da en el cuerpo, porque los dos se vieron afectados en el pecado. Y la redención solamente se podía dar con la venida de Cristo. Esto es muy importante, porque Cristo, siendo de naturaleza divina, siendo Dios, renuncia a todo lo que Él es, renuncia a su poder, a su majestad,
a la gloria que le es debida y renuncia a todo y se hace uno de nosotros para podernos redimir. Eso es maravilloso, que Dios haya renunciado a todo lo que es, una persona más generosa que Él. Pero nosotros no alcanzamos a entender lo que significa para Dios renunciar a ser Dios, porque si no hubiera sido así, no hubiera podido. Si Él siendo Dios hubiera podido morir, o sea, hablando de la sola naturaleza divina, ¿hubiera podido morir? No. Por eso tenía que asumir la naturaleza nuestra para poder morir. Como hombre sí podía morir, como Dios no. Entonces Él tiene que asumir la naturaleza nuestra para poder morir a través del sufrimiento y poder conseguirnos las puertas abrirnos las puertas del cielo. Nosotros somos la iglesia y nos conocemos como, se nos reconoce como la esposa de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se hace uno de nosotros, es muy parecido a lo que pasa con Oseas. ¿Ustedes se acuerdan que Darío ahorita les habló de Oseas? Con Oseas pasó una cosa muy curiosa. Oseas, Antiguo Testamento, Libra Vulgata Grandotota, página 899. Oseas es un profeta, pero le pasa una cosa muy curiosa. En el capítulo 1, versículo 2, o le va a leer la perícopa. El Señor manda a Oseas a que se case con una mujer que es prostituta. ¿Usted se imagina que Dios le mande uno eso? Versículo 2. El Señor comenzó a hablar a Oseas y le dijo, anda, cásate con una ramera y ten hijos con esa ramera, porque la tierra de Israel no ha de cesar de fornicar o idolatría contra el Señor. Fue pues y se casó con Gomer, así se llamaba la señorita esta. Bueno, la señora. Se llamaba Gomer. Y dice que Oseas pues engendró un hijo con Gomer y mire lo que le puso. Le dijo Dios, ponle por nombre Jezrael, que quiere decir venganza. O sea, no solamente lo manda que se case con una prostituta, sino que lo manda que tenga hijos y los hijos son venganza. Después tuvo otra hija y le puso por nombre no más misericordia. Y después tuvo otro pelado y le puso no mi pueblo. Son unos nombres rarísimos, pero Dios quería hacer que eso que Él hizo de la redención es lo que está pasando con nosotros. Nosotros estamos fornicando con... Es más, en el libro de Oseas se narra que la esposa, después de tener esos hijos, se iba al prostíbulo a acostarse con otros hombres. Y el Señor le decía, vaya, tráigala, convénzala, ámela, acaríciela, trátela como una princesa. Y Él decía que así era el amor de Él por nosotros. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? Que Dios es el profeta Oseas y nosotros somos las... Nosotros somos unas prostitutas. Porque de esa manera tratamos al Señor. Y Él siendo de gloria, que todos los ángeles lo adoran. Pero pueblo mío, ¿yo qué te he hecho? ¿Qué les he hecho yo? Solamente los he amado. Si no estoy mal ayer o sería antier. No, creo que fue ayer. Decía el Evangelio, ¿por cuál de estas cosas me vais a matar? Yo fui ayer a 2 Eucaristías, por eso es. Que una de las Eucaristías, resulta que estuvimos en una Eucaristía en rito maronita, muy bonito, un obispo que obviamente lo nombró el Papa Francisco acá para Barranquilla y tuvimos la oportunidad de estar en esa Eucaristía maronita y la lectura fue esa. Como, ¿por cuál de las cosas buenas que he hecho me van a matar? Y eso sigue resonando, ¿sí me entiende? ¿El Señor por qué lo mataron? Solamente por cosas buenas. Bueno, ¿por qué no lo mataron? No. ¿Por qué lo matamos nosotros? Entonces el amor de Dios, lo que hizo Dios es lo que hace Oseas. Oseas representa a Dios. Dios es el amoroso, viene, se enamora con una prostituta que somos nosotros y nosotros seguimos prostituidos, tratándolo mal y Él sigue enamorado de nosotros. ¿Se acuerda el cuento que yo no sé si todavía se utiliza, el de Quasimoda? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de Quasimoda? Que aquí se hizo una presentación con Quasimoda, que era eso, era un man pintísima en un Mercedes-Benz, todo lo que usted quiera de un hombre, y una señora sin dientes, no se baña en la calle, y el man enamorado de ella, y la perseguía, y hay un momento donde el hombre salva la vida de esa señora lo mira y le escupe la cara y sale y se va. Esa es la actitud que tenemos nosotros. Vamos a entrar entonces ahorita un poquito, salirnos un poquito del plano espiritual y a entender un poquito, o a mirar el plano físico.
porque necesitamos entender el plano físico para poder entender la realidad. Es para que no nos metan el dedo a la boca diciéndonos cosas que no son. Resulta de que hay un señor que se llama, él es sacerdote jesuita, se llama Manuel María Carreira. Manuel María Carreira, la primera vez que yo lo vi, él es físico, doctorado en físico, inclusive su doctorado en física lo hizo con el señor que descubrió los neutrinos. Yo sé que ustedes no saben qué es un neutrino, tranquilo, yo tampoco sé qué es un neutrino. Yo tengo una media idea de lo que es el neutrino, pero no entiendo. ¿Sabe qué es un neutrino? El neutrino es una cosa que viene de la atmósfera del Sol, que existe pero que no lo han podido atrapar y que nos traspasan millones todos los días, y el acelerador que hicieron en Suiza es para atrapar un bendito neutrino, y a nosotros nos traspasan todos los días millones ahora, y en la oscuridad también, y vienen del Sol. Eso es un neutrino. No me pregunten cómo, no tengo ni idea. No han podido atrapar un bendito neutrino. Y para eso se están gastando miles de millones de dólares en el acelerador, ¿cómo es que se llama? El acelerador de protones, creo que es, allá en Suiza, para atrapar un neutrino, ¿eh? No tengo ni idea para qué sirven. Tiene que ser una cosa muy importante. Dice que es de las cosas más pequeñitas que hay en el universo. Y yo me imagino que es lo mismo que cuando Pasteur descubrió lo de la leche, ¿no? Usted, ojo que esa leche está dañada. Y usted, huele bueno, sabe bueno, pero es que esa leche tiene microbios. Pero es que yo no se los veo. Pero ahí están. Sí, pero no los veo. Hasta que alguien vino, descubrió un microscopio y dijo, vea que sí tiene. Ay, fue pucha, sí. Yo me imagino que el neutrino es una vaina así. Es una cosa que todas las leyes físicas nos dicen que existe, pero nosotros no hemos sido capaces de verlo. No hemos sido capaces de agarrar un berriondo coso de esos. Pero las pruebas nos dicen que efectivamente existen. Entonces, hay cosas que existen que nosotros no podemos ver. O sea, los sentidos nos engañan continuamente. O no es que nos engañen, sino que hay cosas que no alcanzamos a ver. Entonces resulta, les voy a leer solamente José Manuel. Le está diciendo, José Manuel Carreira hizo el doctorado en física estudiando con el que descubrió los neutrinos. O sea, el man es un bobito, ¿sí me entiende? Y lo vi la primera vez recién inaugurado el canal Cristovisión. Yo no sé cuánto tendrá Cristovisión, pero yo sé que yo un día estaba pasando los canales Cristovisión, me gustaba, estaba hablando el padre Ramón, cuando pin, y muestran un señor de negrito con su con unas gafas de esas que nosotros les llamamos así, unas gafas que... Y ese señor, no friegue, comienza a hablar ese señor y yo era... Oiga, ¿qué inteligencia? Bueno, ese señor nos va a hablar un poquito de lo que es la resurrección. Ese señor, apúntelo, para que usted mire que usted busque en internet, para que no nos metan el dedo a la boca. Es más, miren, yo no sé, se llama Manuel María Carreira. Póngale jesuita o físico y eso ahí mismo le sale. Miren que trabaja con la NASA, ha hecho varios experimentos con la NASA. O sea, el man es un mamertico. Resulta, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Mire, el hombre es sacerdote jesuita, es teólogo, es filósofo y astrofísico español, miembro del Observatorio Vaticano y también ha hecho varios proyectos con la NASA. Impartió clases en distintas universidades, como la John Carroll University, la Universidad Pontificia de Comillas, y perteneció a la Junta de Galicia. La Junta de Galicia le otorgó la medalla Castelao. Perteneció a la Compañía de Jesús, estudió lenguas clásicas en la Universidad de Salamanca y filosofía en la Universidad de Comillas. Estudió y se licenció en teología en la Universidad de Loyola de Chicago y estudió un máster de física en la Universidad John Carroll de Cleveland y trabajó con el rayo láser en los líquidos. Se doctoró en la Universidad Católica de América con una tesis sobre los rayos cósmicos dirigida por Clyde Cowan, físico descubridor de neutrino. Bien, ese Clyde Cowan fue el que descubrió el neutrino y trabajaron junticos. Durante su estancia en los Estados Unidos ejerció como sacerdote en varias parroquias. ¿Usted imagina un man de esos en la parroquia de uno? Yo creo que no lo dejaré uno en paz. Padre, venga a ver. O sea, que en la iglesia, muchachos, hay unas lumbreras. Y este padre no le llega a los tobillos a Benedicto. Dicen que el Benedicto es el segundo ser vivo actualmente más ilustre e inteligente del mundo.
Y nosotros hay veces que nos dicen, ay, usted es católico, no ve un padrecito por allá, ay, un padrecito, 7 años. Bueno, los sacerdotes tienen que ser bien formados y nosotros también, porque a nosotros nos está tocando ahora defender. Entonces el padre Manuel Carreira dice que, Manuel María Carreira dice que hay muchos que rechazan la resurrección por tratarse de algo que no es histórico, porque nadie lo presenció. Y dice el padre Antonio, mire cómo utiliza la lógica, dice, muchachos, ustedes presenciaron mi nacimiento. Ninguno, ¿cierto que no? Yo soy histórico, no. Claro, aunque ustedes no me hayan visto nacer, yo soy histórico por las consecuencias. O sea, si yo no hubiera nacido, pues yo no estuviera dándole una charla a ustedes, estuviera dándole a otra. O sea, las consecuencias evidentemente son. Entonces él dice, no, es que no hace falta que lo haya visto. Es que usted mira las consecuencias y ahí se da cuenta de la resurrección. Si yo veo una persona muerta, pero después al otro día la veo viva, yo tengo el derecho de decir que resucitó, ¿sí o no? Claro, yo averiguo, hombre, yo pensé que estaba muerto, pero no. O dice, hay personas, por ejemplo, la Gloria Polo, no la vemos, pero ella dice que ella estuvo muerta. Bueno, efectivamente, ella estuvo muerta. ¿Resucitó? No sabemos, no resurrección como la de Cristo. Dios le dio otra oportunidad y tiene un cuerpo finito. Cristo no tiene un cuerpo finito, Cristo tiene un cuerpo resucitado glorioso, como lo tiene que tener inequívocamente la Santísima Virgen María, que es la única que ha resucitado en cuerpo y alma ya como Cristo. Son las únicas dos personas. El Papa Benedicto, Juan XXIII, Angelo Roncalli, dijo que él no dudaba de que San José también estaba. Pero digamos que han sido un poquito más moderados en eso, ¿no? Pero con la Virgen María y con el Señor, obviamente por ser el Dios, con la Virgen María por su maternidad. Y que son las únicas dos personas pues, que a ciencia cierta tenemos. Entonces dice que algunos teólogos, hasta católicos, han dicho que la resurrección es un hecho metahistórico. ¿Qué es metahistórico? Que está allá más allá de la historia. Y dice, el Nuevo Testamento dice que lo que vimos y tocamos con nuestras manos, eso es lo que anunciamos, para que ustedes crean también. Nosotros no podemos saber lo que pasó hace 200 años. Si el que lo vio o nos cuenta o nos escribe un libro. Nosotros, ¿cómo sabemos que a Cristóbal, dicen, lo descubrió, América la descubrió Cristóbal Colón? Porque en los libros dicen que eso sí. Ahora hay otros libros que dicen otras cosas, para saber si, pero si a uno le pregunta, uno dice Cristóbal Colón, porque eso fue lo que a nosotros nos enseñaron. En realidad nosotros no podríamos decir, sino nosotros simplemente, ¿qué? Seguimos unas enseñanzas que nos han dado. Pero si no hubiera estado ahí alguien que hubiera visto eso, pues no se podría, ¿qué? No se podría contar, no lo podríamos saber históricamente. Entonces dice el padre que nuestra fe es muy racional y que nosotros tenemos pruebas y testigos fiables. Y por eso dice, vamos a hablar de la resurrección que nos lleva a una nueva realidad. No podemos pensar que la resurrección de Lázaro, ¿se acuerda lo que leímos del Papa Benedicto XVI? Que la resurrección de Lázaro, que la resurrección del hijo de la viuda de Naín y que la resurrección de todos los que resucitaron no es lo mismo. Aquí estamos hablando de una cosa diferente. Y dice el padre que la resurrección tiene que darse en cuerpo, porque entonces no sería resurrección, ¿sí me entiende? O sea, tiene que darse en cuerpo. Imagínese usted donde Lázaro hubiera resucitado en el alma. O sea, ¿cómo hubiera hecho? ¿Usted cree que Marta se hubiera sentido contenta y María viendo a Lázaro resucitado, pero que no se podía sentar a charlar con él ni a comer con él? O sea, no tendría sentido la resurrección. De hecho, hablar de resurrección sin cuerpo es una contradicción. No puede haber resurrección si no hay cuerpo. Y no puede haber resurrección si no hay muerte. Entonces el padre dice, no, la resurrección es algo diferente y la resurrección tiene que darse en cuerpo. Tiene que darse en cuerpo. Nosotros teníamos un cuerpo, ahora vamos a tener un cuerpo, pero en un cuerpo con ciertas características que lo hacen. ¿Y cómo sabemos eso nosotros? Porque el hombre es un ser compuesto. ¿Cómo es un ser compuesto? El hombre es intelecto, espíritu, emoción, social y físico. Que en realidad son dos cosas, cuerpo y alma. En el cuerpo se encierra todo lo que es físico y en el alma las emociones, el intelecto, ahí se encuentra. Entonces, ¿qué dicen los filósofos, por ejemplo? Que hay muchos que dicen que nosotros solamente somos físicos, ¿no? Muchos de los... Yo me leí un libro que se llama Ateología,
un manual de ateología, ¿no? ¿Por qué soy ateo? Y en ese libro todos los ateos que escriben no creen en Dios no porque tengan una evidencia de que Dios no existe, sino por cosas del corazón. Tienen conflictos y heridas en el corazón que le causó un sacerdote o alguna persona, un católico, pero nadie es ateo porque la física, la química o la ciencia lo haya llevado a ser ateo. O sea, el ateísmo científico es imposible. Listo. Colorín colorado, este cuento es acabado. No, al que quiera, yo después le mando si quiere los documentos. Porque el padre comienza a hablar de ciertas propiedades que tiene la materia que nosotros no lo entendemos. Él, por ejemplo, cortiquitico, en 5 minutos, dice el padre, por ejemplo, ¿cómo hizo Jesús para aparecerse en el cenáculo si las puertas estaban cerradas? ¿Por dónde entró? Las traspasó, pero ¿cómo hace un cuerpo para traspasar una pared, pero al mismo tiempo yo pueda tocarlo? ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo hace él para traspasar lo sólido, pero al mismo tiempo el ser sólido? Dice, es una característica nueva del cuerpo. Y dice, y no va en contra de la física. Él comienza a decir, dice, miren, todo lo que es materia y el universo está regido por 4 leyes. Por la gravedad, por la electromagnética, por la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Entonces él dice, la gravedad, todo está sujeto a la gravedad. O sea, para la gravedad no hay un aislante. ¿Qué quiere decir? Usted, por ejemplo, la corriente pasa y usted lo envuelve en un eso y puede aislar, que 2 cables pelados. Para la gravedad no hay una cosa que usted se pueda poner y ya usted quede sujeto a la gravedad. Todo lo que es materia está sujeto a la gravedad, pero al mismo tiempo todo lo que es materia está sujeto a la electromagnética, si tiene átomos. Y comienza a hablar de todo lo que nosotros, los átomos que nosotros tenemos. Y entonces uno se ve muy sólido, él dice, la física dice que yo soy sólido. Y dice, pero eso es mentiras. ¿Por qué los átomos, mirando los átomos en microscopios, el átomo la mayor parte es vacía? Es simplemente tiene protón, neutrón, electrón y eso andan girando a la lata. O sea, ¿sí me entiende? Uno no le cabe en la cabeza esto. Pero él dice que la mayor parte del átomo es vacía. Que si nosotros cogiéramos a una persona y la comprimiéramos, si a mí me cogieran y me comprimieran todos los espacios que hay dentro de mis átomos, el granito que quedaría no se podía ver ni siquiera con un microscopio. Entonces dice que sí se puede, sí la ley física dice que efectivamente no hay una cosa sólida como tal que yo no pueda traspasar. Y entonces comienza a explicar desde ese punto de vista cómo Cristo sí pudo hacer eso. Y después comienza a dar otros datos de decir por qué Cristo tenía un dominio tal sobre la materia que podía hacer que de 5 panes salieran muchos más panes. Porque tenía un dominio absoluto de la materia. ¿Y por qué se puede meter en la Eucaristía? ¿Sí? Todo desde el plano del estudio de la física. Como para que nos digan, no, eso es irreal. No, no es irreal. El padre dice, no es irreal. Es real. Todos los datos nos dicen que es así. Todos los experimentos nos dicen que es así. Lo que pasa es que nuestra cabecita es, como decía el padre Jorge Loren, cabeza de pollo. Tomemos una cabeza de pollo y en esa cabeza de pollo no cabe Dios. No entendemos las cosas tan grandes que sucedieron en la resurrección. Al que quiera yo le mando después esos documentos para que lo analice. Si quiere lo puede ver en internet. Manuel Antonio Carreiras tiene muchísimas charlas interesantísimas desde el punto de vista de la ciencia. Por eso hoy en día dentro de los astrofísicos ni siquiera el 2% son ateos de los astrofísicos. Pero sí encontramos dentro de los teólogos muchos que niegan la resurrección y que no creen en Cristo. Los va a tocar ponerlos a estudiar física. A ver si de pronto, hermano, ¿por qué? Chicos, vamos a hacer una reflexión. En que no alcanzamos a tocar bien el tema sobre la reflexión, pero yo sé que Juliocito le va a explicar en un momentico. La Biblia mía. De bolsillo. ¿Quién como Dios?